Bueno, el título de este mensaje es Las misiones bíblicas. Las misiones bíblicas. ¿Qué son las misiones? ¿O qué dice la Biblia en cuanto a las misiones? Durante estos días, estaremos enfatizando un poco más acerca de lo que es la obra misionera. Las misiones es el compromiso de la iglesia de enviar y apoyar económicamente a hombres con sus familias para predicar el evangelio y establecer iglesias autónomas. Ahora, dentro de este grupo hay familias y personas que han sido alcanzadas por el ministerio de las misiones. En los años 20, unos americanos fueron a nuestro pueblo, donde alcanzaron a mi bisabuelo y a mi bisabuela y a mis padres y a mis parientes, donde ellos conocieron a Cristo, porque hubo personas que decían, hay gente con necesidad allá en el estado de Michoacán. Entonces, ellos dejaron su comodidad, ellos se esforzaron, sacrificaron y vivieron entre los nativos de nuestro pueblo. Mi abuela dice que cuando llegaron los misioneros, la muchacha, la esposa, dormía en su cama, una cama de paja, decía. Y yo soy agradecido por la obra misionera. Nuestra hermana aquí es obra de un misionero americano que fue a Guatemala. Y la familia Marsh es una familia de creo que 3 generaciones ya de hombres siervos de Dios. Y yo estoy muy agradecido porque hubo alguien que fue a nuestro pueblo, estoy seguro a su lugar, que les predicó el evangelio. Qué bendición es la obra misionera. ¿Qué es un misionero? Un misionero es el Hijo de Dios que ha sido elegido por Dios a ir a un lugar escogido por Dios para hacer la obra de Dios de la manera de Dios para la gloria de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de misiones? La palabra misiones, misionero, misión no está en la Biblia. Pero los principios de enviar hombres y apoyarles económicamente están en la Biblia. La palabra misionero significa uno enviado a una misión. La palabra misión es un objetivo de una persona para alcanzar o para cumplir un cargo, una obra. Es un objetivo de alcanzar lo que Dios nos ha encomendado. Y la palabra apóstol significa un enviado o un mensajero, un delegado, alguien que va en lugar de otro. Y eso es lo que los misioneros hacen por nosotros. Ellos, según están en lugar nuestros, cuando uno es enviado y uno ora por ellos, uno los sustenta, ellos están en lugar nuestro como embajadores predicando el evangelio. Yo no puedo ir hacia Hong Kong, yo no puedo ir hacia Sudáfrica, yo no puedo ir a otros países, pero hay una persona dispuesta a ir y nosotros oramos por él, nosotros le apoyamos, entonces esa persona está en lugar nuestro en ese lugar. Así lo enseña la Biblia. La Biblia habla de la comisión, conjunto de personas elegidas o designadas por una autoridad para realizar una tarea. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 16 al 17. Dice así la Biblia, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, ¿qué dice al final? La comisión me ha sido encomendada. Note que Pablo dice que Dios le dio una comisión, le dio un encargo de ir y predicar el evangelio. Y si no lo hace, dice, ay de mí. O sea, me va a ir mal por no cumplir con la tarea que Dios me dio a mí. Y dice, si lo hago de buena voluntad, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, aún tengo que reconocer que tengo una comisión, o sea, a la fuerza. A las buenas o a las malas, dice Pablo, tengo que cumplir con esta tarea. Y la verdad es que muchos a veces dicen, si no lo sientes, no lo hagas, si no te nace, bueno, nos deberían hacer, pero si aún no nos nace, aún tenemos que obedecer. La obediencia es mandato de Dios, no trata del sentimiento, no se trata de que no me parece, no estoy de acuerdo. Usted tiene que simplemente obedecer, pero se le va a hacer más fácil cuando lo hace de buena voluntad, cuando lo hace con alegría. La palabra de Dios menciona la palabra embajador. Es una persona encargada de transmitir o recibir un mensaje. Y otra palabra que vemos es emisario, no en la Biblia, pero entre la explicación de embajador es emisario, una persona encargada de transmitir o recibir un mensaje también. Ahí le dice en Efesios 6:20 así, por el cual soy, mire, embajador en cadenas. Pablo decía, yo soy un embajador. Pablo estaba en la cárcel y no se consideraba un prisionero. Dice, yo soy embajador en prisiones. Segunda de Corintios 5:20 dice así, así que somos, ¿qué dice ahí? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, puede venir, hermano Daniel, aquí, hermano Oscar, me puede ayudar rápidamente aquí. Mire, si hay dos personas
Y el embajador a veces está ahí para transmitir mensajes de una nación a otra. Y si estas personas no se llevan bien, especialmente si los presidentes o las cabezas no se llevan bien, bueno, tienen embajadores para poder arreglar alguna junta, pero con condiciones, y todo eso conlleva al trabajo del embajador. Ahora, en el caso de Dios, usted va a representar a Dios, ¿ok? Y Él es Dios, entonces el pecador es enemigo de Dios, dice la Biblia. Dios está airado con el impío todos los días, dice la palabra de Dios. Y el pecador no puede venir a Dios. Él no puede venir ante Dios, no sabe el camino, necesita que alguien le lleve a Él. Y la Biblia dice que Cristo nos reconcilió. Él es el que reconcilia con el Hijo, a nosotros con el Padre. Pero Jesús no está aquí. Jesús está en la gloria y un día regresará. Entonces Él ha establecido ahora embajadores terrenales, seres humanos, para hacer el trabajo de Él. El pasaje que leímos dice ahí como que si Dios rogase por medio de nosotros. Como que si Dios mismo está rogando y envía a un evangelista a rogarle a Él que se reconcilie con Dios. Y ahí me envía a mí decirle, caballero, el Señor murió por ti. Él quiere que tú le recibas. Él quiere que tú vengas a Él y deposites tu confianza en Él. Y cuando Él cree en Jesucristo, entonces ahí está una reconciliación. Pero se necesita un embajador. Y Pablo dice, somos. No está diciendo que nada más Él o cierto grupo de líderes, todos los creyentes que hemos sido reconciliados con Dios por Cristo, ahora somos embajadores de Cristo Jesús. Gracias, caballeros, pueden tomar asiento. Entonces eso es lo que es un misionero. Un misionero es un embajador. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Y ahora nosotros vamos como embajadores a dejarle saber a la gente de Jesucristo para que ellos sean también ciudadanos de esa santa ciudad, santa Sión. Y usted y yo ahora tenemos el privilegio también de apoyar a otros y ser parte de un ministerio donde la gente va a lugares lejos, lugares más remotos a predicar el evangelio. Y son los embajadores aún nuestros, también van en nuestro lugar. Así que vamos a ver en esta mañana las misiones bíblicas, porque hay una manera bíblica de hacer las misiones. Hermano, creo que hay alguien afuera ahí. Hay una manera bíblica de hacer las misiones. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, vemos la necesidad de las misiones. Hay una necesidad. Y esto es nuestro propósito y nuestra base de por qué vamos nosotros o apoyamos a las misiones. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos debe impulsar? Bueno, lo que nos debe impulsar es alcanzar a las naciones con el evangelio de que Dios nos ha mandado a hacer ese trabajo. Escriba ahí letra A, el mundo está perdido. El mundo está perdido. Una de las frases que Dios usa para el pecador que está sin Cristo es que está perdido. Dice la Biblia así en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Jesús dijo que Él vino al mundo para buscar a los pecadores. Esto habla de la gente. Jesús habló de una abeja perdida, de una moneda perdida, de un hijo perdido. El apóstol Pablo escribió que el evangelio estaba encubierto para los que se pierden. 2 Corintios 4:3-4 dice así, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿entre quién dice ahí? Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Note que están perdidos. Este término perdido describe la posición del hombre delante de Dios antes de su salvación. Es la evaluación del hombre natural. Implica que el hombre en su condición está desesperado, la cual no puede hacer nada para salvarte. Está perdido. ¿Alguna vez usted se ha perdido? Y si usted es un hombre, usted no va a pedir direcciones. Me acuerdo el mismo día que yo me cansé con mi esposa, fuimos de vacaciones a un lado y duramos 1 hora para encontrar un lugar. Y no quería yo pedir, bueno, ¿por qué te ríes? No quería yo buscar direcciones. Decía, párate ahí, pide direcciones. No, yo sé, vamos por acá, está por acá. 1 hora, se nos enfrió la comida. Pasamos por In-N-Out Burger. Y cuando una persona está perdido en un bosque, por ejemplo, a algunos que les gusta ir de gira a un bosque y se pierden,
No necesitan que alguien los encuentre porque están perdidos. Una situación desesperada. Los pecadores están perdidos. Necesitan que alguien les busque, que alguien vaya, les encuentre y les lleve a Cristo. Y la cosa más sobresaliente de esto es que el hombre perdido ni siquiera sabe que está perdido. Ni ha considerado que está perdido. Ni siquiera tiene la convicción de que necesita quizás un Salvador. Por eso la Biblia nos enseña claramente que lo que necesita la persona para salvarse es alguien que le diga de Jesús. Dice Romanos 10, 13 al 15 de esta manera. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Una tremenda promesa de Dios, que si uno invoca el nombre del Señor, pero una persona no se salva simplemente por decir las palabras. Lo que importa es lo que viene detrás. El versículo 14 dice así: porque ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? Ahí está la clave. Tienen que creer para invocar. O sea, sí es importante que invoquen, pero para invocar tienen que creer. Pero la siguiente pregunta que Pablo dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Después dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Note lo que dice la Biblia. Para que una persona sea salva, dice, tiene que invocar. Pero ¿cómo va a invocar si no cree? Tiene que creer. Nada más decir una oración. Una vez una mujer vino y le dijo, mamá, ¿quieres ser salva? Dijo, sí, repite esta oración. Repitió la oración y dije, ya eres salva. Y mamá se quedó, ¿de qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No entendió nada. Simplemente repitió una oración. Ahora, el invocar es importante. Nosotros guiamos a la gente a que invoque, pero detrás de esa oración debe haber lo más esencial, que es creer. Pero no van a invocar para ser salvos si no creen. Y no van a creer si no han oído. ¿Cómo van a invocar los que están allá en África o aún aquí al cruzar la calle si ni siquiera han oído el Evangelio? Ni siquiera saben. ¿Y cómo van a oír si alguien no les predica? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Por eso lo que es la obra misionera es una gente siendo enviada. ¿Para qué? Para que prediquen, para que la gente oiga, para que la gente después crea y finalmente invoque para ser salvos. Hay una necesidad. Otra vez escribo ahí el desafío bíblico para misiones, pero hay un desafío. El desafío bíblico para las misiones. ¿Por qué no se está cumpliendo ese trabajo? ¿No es para usted las más grandes nuevas que Cristo murió por usted? ¿No piensa usted que es el mejor mensaje en el mundo? Yo creo que sí. La gente nos ha dado buenos mensajes, nos ha dado buenas nuevas. Te damos este trabajo, buenas nuevas. Te sanaste, buenas nuevas. Todo está bien. La muchacha dijo, sí, se quiere casar contigo, buenas nuevas, amén. Pero las mejores buenas nuevas que podemos recibir es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero ¿por qué la gente no se salva? ¿Por qué la gente no sabe esto? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los obstáculos? La Biblia dice que los campos ya están blancos para la siega. Mire lo que dice Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Está diciendo la gente, ya está lista. Hay mucha gente que ya está lista para escuchar el Evangelio. El problema es que hay pocos obreros. Mateo 9:37 dice así, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Hay mucho trabajo, la siega ya está lista, lo que hace falta es obreros. Obreros que estén dispuestos a llevar el Evangelio a los perdidos. Mateo 9:38 después dice así, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces ahí está el desafío. El campo está listo. Hay mucha gente con necesidad. Tenemos el Evangelio en nuestro corazón y en la Biblia la tenemos. Sabemos lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta obreros. Hace falta quien esté dispuesto a llevar el Evangelio. Y yo doy gracias a Dios cuando veo o escucho de una persona que dice, yo voy a ir. Y viene y dice, yo nací en México, Estados Unidos, en Guatemala y me voy a Ecuador.
¡Qué bendición! Y yo tengo amigos en Guatemala, tengo amigos en Ecuador, tengo amigos, y me refiero a amigos porque ellos pasaron por aquí y contrajimos una amistad y oramos por ellos. Tengo un amigo, el pastor Kyle Sheridan, que está allá en la Patagonia, lo último de la tierra, hasta el mero sur, casi llegando a la Antártica. Ahí está, un lugar muy frío. Tengo otro amigo que se fue a Ghana. Y ahí está Guinea Ecuatorial. Es el único país en África donde se habla español. Y a veces nos cuenta en las cartas que nos manda que una vez salió y ahí estaban las 2 serpientes negras de Black Mamba. ¿Conocen serpientes? Unas serpientes peligrosas. Ahí están, haciendo la obra de Dios. Otros se han ido no tan lejos como a Guadalajara, pero hay mucha necesidad también en países como México. Algunos están en Chiapas, otros en Oaxaca. Conozco uno que está en Oaxaca, y está haciendo una obra de Dios ahí. Pero ¿sabe qué hace falta en todos estos lugares? Más obreros. Hace falta más obreros. Hace falta más obreros en California. 32 millones de personas en este estado. 16 millones de hispanos. Lo que hace falta en nuestro país, en nuestro estado, que haya más iglesias que prediquen el evangelio y más personas que estén dispuestas a llevar las buenas nuevas a otra persona. ¿Cómo fue usted salvo? ¿Cómo usted llegó al Señor? Alguien tuvo que hacer algo. Alguien tuvo que ir a tocar su puerta. Alguien tuvo que invitarle. Alguien tuvo que establecer una iglesia. No sé, hay diferentes formas. Alguien tuvo que poner un video para que usted escuchara el evangelio. Mire lo que dice Hechos 9:6, por favor. ¿Qué es lo que una persona debe hacer acerca de misiones? Dice así: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esa frase que dice: ¿qué quieres que yo haga? Habla de una disposición personal. La pregunta es aquí a la congregación, a los que nos oyen: ¿qué debo hacer? Algunos tienen que ir. El Señor va a decir: tú tienes que ir. ¿A dónde voy? Yo te voy a mandar a Belice, te voy a mandar a El Salvador, te voy a mandar a Brasil. Y si un día el Señor le dice a sus hijos: yo quiero que vayas, no lo desanime. Porque Dios es el que lo está llamando, lo está enviando allá. Y Él va a estar más seguro en aquel lugar, en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, que aquí, junto a usted. Y mis hijas, y el Señor se las lleva a donde Él quiera, Dios con mucha alegría apoyaría a su familia y oraría por ellos, y que hagan la voluntad de Dios, lejos de mí quizás, pero gracias a Dios por la tecnología de hoy, puedo verlo ahí en WhatsApp todos los días. ¿Cómo va? ¿Ya viste una serpiente por ahí? Enséñame una. Pero están más seguros y salvos. Y digo esto porque en mi experiencia, yo llegué al Señor en edad temprana, crecí en la juventud, y muchos padres hasta llevaban a sus hijos cuando ellos querían servir al Señor. Y cuando no están a la voluntad de Dios, entonces no se cumple la vida abundante en ellos. Así que oremos y estemos dispuestos. ¿Qué quieres que yo haga? Y si no tengo que ir, entonces ¿qué quiere que Dios haga en cuanto a misiones? Quisiera Dios que orara más por los misioneros. Quisiera Dios quizás que apoyara para sustentarlos. Vimos ahí en primer lugar la necesidad bíblica para las misiones. En segundo lugar, vemos el mandato de las misiones. No solamente hay una necesidad, pero hay un mandato claro y directo. Las misiones son parte de la obra que Dios le dio a la iglesia local. Nuestra iglesia debe interesarse por las misiones. Debemos alcanzar a las naciones con el evangelio, y es algo que Dios nos ha mandado a cada iglesia, no en forma colectiva. Aunque quizás de una manera colectiva muchas iglesias apoyamos a un mismo misionero, pero nosotros debemos de una forma autónoma también apoyar a los misioneros. ¿Por qué? Bueno, mire, Jesucristo nos dio un ejemplo a seguir. Letra A, Jesucristo nos dio un ejemplo a seguir. Aunque todos los hechos de Jesús no pueden ser narrados como dice la Biblia en Juan 21:25, hubo algunos de ellos que fueron consistentes a lo largo de su ministerio. ¿Qué fue lo que Jesús sintió? ¿Qué fue lo que hizo en cuanto a misiones? En primer lugar, Jesús tuvo compasión por los perdidos. Mateo 9:35 dice así: y al ver las multitudes, ¿qué dice ahí? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra compasión es un sentimiento de pena o tristeza experimentado ante la desgracia ajena. Lo que uno siente por otro.
Cuando usted ve las imágenes de aquellos niños que no tienen que comer, usted siente compasión, siente tristeza por la desgracia que tiene aquel niño. ¿Y qué hacemos? A veces nos conmueve el corazón y apoyamos a ellos, y debería hacerlo. Hay que apoyarlo si podemos. El día de ayer estábamos manejando rumbo a la iglesia para predicar, y estaba un hombre con un letrero, ¿sabe cómo se ponen en la esquina a veces a pedir ayuda? Pero este hombre tenía puro de Dios: Dios te bendiga, ayúdame, Dios te fortalece. Puras cosas de Dios. Entonces yo bajé la ventana y saqué unos billetitos y le dije, antes de que te le dé, ¿cuál es tu versículo favorito? Estaba calando porque me quería hablar de puro Dios, ¿no? Quería ver si de perdida tenía un versículo favorito. Y me dijo, Jesus. ¿Sabía la Biblia, bueno? No sabía. Pero ¿sabe qué? Está bien. Ahí le damos una ayuda. Aquí está la ayuda. Dios te bendiga. Le dimos un folletito, le invitamos a la iglesia. Ahora digo todo esto porque nos podemos conmover por la necesidad carnal o terrenal que la gente tiene. No tienen zapatos, no tienen agua potable, no tienen una casa donde vivir, pero tienen una necesidad más grande que ella. No tienen a Jesucristo. Que no tienen el pan de vida, no tienen la luz de la vida, no tienen el agua viva, no tienen una mansión en el cielo. Es más importante su necesidad espiritual. ¿No tiene usted compasión por ellos? Si yo le preguntara a un padre aquí, dirían, hermano, su hijo se acaba de lastimar, ¿qué es lo primero que hacemos? Ahí vamos. Si usted se da cuenta que se está encendiendo su casa y su hijo está en su casa, ¿qué hace usted? Usted se va a meter y va a arriesgar su vida. Y usted va a decir no, y va a entrar. Y yo me acuerdo de escuchar una presentación donde una ancianita estaba en su casa, ahí en la parte de abajo, en el sótano, y la muchacha, que era su hija, ella llegó y miró que salía humo, llamó a la policía, y todo esto era grabado. Decía, la casa de mi mamá se está quemando. Dice, ¿y tu mamá dónde está? No sé. Yo escuchaba los gritos, mamá, mamá, y se metió, le decía, no te metas a la casa, no, tengo que buscar a mamá, y todo se grababa. Cómo me quebraba el corazón cuando la encontró gritando, diciendo, mi mamá se está quemando. Ella también se quemó tratando de rescatar a su madre. Hubo un muchacho que se murió tratando de rescatar a su abuelita. ¿Se acuerda cuando se quemó todo lo que era Oregon hace unos meses, hace un año? Un quemazón, quemaron casas. El papá fue con un hijo mayor a conseguir un trailer para tratar de salvar las más cosas posibles de su casa. Y se dieron cuenta que era muy tarde. Salió la mamá con la abuelita y salió el muchacho, el hijo como de 12 años. Y ahí van camino saliendo, pero estaba tan caliente la carretera que se derritieron las llantas. Y la mamá no podía correr, no podía andar. Le dijo la mamá a la hija, vete hija, sálvate tú y salva a tu hijo. Y ahí van saliendo los dos. Pero de pronto el hijo regresa por la abuelita. Y el hijo murió intentando salvar a su abuelita. Ahí estaban los dos abrazados, quemados, imagínense. Eso es compasión. Hablamos de compasión, pero estamos dispuestos a hacer algo así, ni siquiera a decirle a alguien de Jesús. No hay compasión el día de hoy. La iglesia ha perdido su corazón. Más preocupados por lo terrenal, más preocupados por la economía, más preocupados por la administración, preocupados por cosas terrenales y olvidamos lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Las almas perdidas. Una persona conozca de Cristo Jesús. Juan 4:1 dice así la Biblia. Jesús tuvo compasión, pero no solamente eso, sino que después Él bautizaba y hacía discípulos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Tenía compasión. ¿Qué hacía después? Tenía discípulos y los bautizaba. Después Él enseñaba. Mateo 5:1 dice así, y viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca ¿qué dice ahí? Versículo 2, ¿sí está ahí, hermanos? ¿Tienen? Les enseñaba, perdón hermanos, Mateo 16:18, después dice que Él edificó una iglesia. Entonces aquí estamos viendo el proceso. Jesús tenía compasión. Jesús después hacía discípulos. Después Jesús enseñaba a sus discípulos. Y después Jesús estableció una iglesia. Y eso es lo que debe hacer un misionero. Debe ir a buscar a los perdidos con compasión. Debe reunirlos y tener discípulos y establecer una iglesia local. Letra B, escriba ahí por favor. La iglesia es responsable de todo el mundo. La iglesia es responsable de todo el mundo. Dice, pastor, una iglesia como nuestra aquí en Santa Ana, ¿somos responsables a todo el mundo?
¿A cuántos se les encargó ir a todo el mundo? Ese grupo que se reunió dice, y los 11. Estos 11 recibieron una comisión de ir a todo el mundo. Pero de pronto esos 11 se convirtieron en 120. Después esos 120 se convirtieron en 3,000. Después se convirtieron en 5,000. Y así fueron expandiéndose. Y de pronto ya tenemos, en la Biblia vemos que las iglesias se están multiplicando. Hay muchas iglesias. Entonces aún sí, usted y yo tenemos que cargar el peso de todo el mundo y reconocer que el mundo es nuestra responsabilidad. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde dice ahí? A todas las naciones. ¿Cuántas naciones hay? ¿Sabe cuántas naciones hay que son soberanas, autónomas? A más de 180 naciones. No incluye esto las que son como providencias o que están son estados bajo otros países. Pero mira, hay por lo menos 180 dialectos. Hay más de 5,500. Más de 450 millones de personas no tienen Biblia en su lenguaje, no saben ni cómo se dice Jesús. La mayoría de la gente, billones de personas, nunca han escuchado la palabra Jesús. Allá en Asia, lugares como Indonesia, Camboya y Laos, lugares especialmente que son comunistas que cierran las puertas para no escuchar el Evangelio. Norte Corea, muchas áreas en China, ni siquiera han escuchado de Jesús, no saben ni el nombre Jesús. Por eso tenemos que ir a todas las naciones. Mateo 16, 15 dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Id por dónde? Todo el mundo. Dice el 20, y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Lucas 24, 45. Creo que es 46, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde dice ahí? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces ellos tenían la tarea de ir a todas las naciones, a todos los países del mundo. Juan 20, 21 dice así, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Finalmente dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mire, en Samaria, en Judea, perdón, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. El encargo de la iglesia es ir hasta lo último de la tierra. Para nosotros, ¿qué será lo último de la tierra? ¿Qué es lo más lejos de aquí? Porque dando la vuelta al globo, pues ya está más cerca, ¿no? Yo creo que aquí el punto más lejos para nosotros, geográficamente hablando, está como en el área de África. Lo más lejos para nosotros. Vamos al sur, le digo otra vez, es Chile. Allá por Argentina y Chile. Donde quiera que haya personas, quizás en un lugar muy remoto será lo último de la tierra. Para nosotros nuestra Jerusalén es aquí, Santana, Orange, Tustin, Costa Mesa. Nuestra Samaria sería quizás abarcando más por California, cerca de Arizona. Nuestra Judea será Estados Unidos, nuestro país, pero lo último de la tierra, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, hasta lo último de la tierra. Es una tarea difícil, ¿no piensa usted? Digo, pastor, a veces ni siquiera a mis propios parientes puedo convencer. He orado por ellos, les he hablado y ni siquiera ellos me hacen caso. La tarea no es fácil, la tarea es imposible. Pero por eso Dios está con nosotros. Por eso esta obra se hace con el poder de Dios. Entonces el Señor nos demuestra la necesidad bíblica para las misiones, el mandato para las misiones, y en tercer lugar vemos el plan bíblico para las misiones. Dios tiene un plan. Él no nos ha dejado así nada más sin saber cómo se hace este trabajo. Y la Biblia nos demuestra en Hechos capítulo 13 cuál es ese plan. Vaya conmigo a Hechos 13, por favor. Según el censo, hay más de 7.3 o 4 mil millones de personas. Aquí le llamamos billones de personas. Mucha gente. Muchísima gente. ¿Cómo vamos a alcanzar a todo el mundo? Hechos 13, del 1 al 5, dice así. Estamos ahí. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí vemos una iglesia activa. Dice el 2, ministrando estos al Señor,
y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Número 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también de ayudante a Juan, tenían a Juan de ayudante. Entonces, miren, en primer lugar, escribe ahí: Dios llama al misionero de una iglesia local. Dios llama al misionero de una iglesia local. Ahora, muchos no entienden lo que es el llamado. Dicen: ¿cómo es ese llamado? ¿Se oye una voz? ¿Siento algo? Según la Biblia, el Señor es el que pone un anhelo intenso en el corazón. Así es como usted puede saber que el Señor lo está llamando. Ahora, no solamente es un anhelo, conlleva también requerimientos. Y ahí es donde mucha gente se guía más por el anhelo, ignorando los requerimientos. Entonces, para que usted sepa si Dios lo está llamando, usted tiene que cumplir con todo. No solamente el anhelo, pero también los requerimientos de una persona que Dios designa como un obispo, pastor o servidor. Pero Dios llama a los misioneros de la iglesia local. Hechos 13:1 vimos ahí claramente que estaban estos en una iglesia de Antioquía. La iglesia debe engendrar nuevas iglesias. Los misioneros deben ser parte de una nueva de la iglesia local. Y Dios envía a los que ya están haciendo algo. El que ya está sirviendo a Dios. Si usted ve en la Biblia, Dios siempre llama a alguien mientras está trabajando. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando vino el profeta? Él estaba allí en el campo. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba en el banco del tributo. ¿Qué estaba haciendo Pedro, Jacobo? Estaban pescando. Siempre Dios llamó a alguien mientras está trabajando. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba cuidando las ovejas. Cada persona en la Biblia que Dios llamó estaba ya haciendo algo, estaba trabajando. Porque Dios no quiere usar un flojo. Dios aborrece la pereza. Y la triste realidad es que quizás, si dan mala fama, quizás habrá uno que otro, quizás muchos que están en el campo y son perezosos. Dios aborrece la pereza. Por eso nosotros como iglesia local vamos a enviar o queremos enviar a alguien que está haciendo algo. Este próximo sábado le invitamos a la ordenación de nuestro hermano Filiberto. El hermano Filiberto Cocina estará con nosotros esta semana. Ahora, ustedes que conocemos a hermano Filiberto, era trabajador, era movido. El hermano era un hombre que estaba envuelto en el ministerio, un hermano fervoroso en espíritu. Entonces sabemos, si mandamos al hermano Filiberto a plantar una iglesia, ¿qué va a hacer allá? Va a trabajar, va a hacer lo mismo que hizo aquí. Pero si de pronto hay una persona que no está medio apagadón, a veces viene, no viene, ¿por qué no me mandan a mí? Debemos mandar a una persona que ya está envuelta en la obra misionera. Miren lo que dice, por favor. Letra B, escriba ahí. Deben ser hombres aptos para el ministerio. Deben ser personas y hombres aptos para el ministerio. En Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, mire, profetas y maestros. Estos hombres eran parte de la iglesia que estaba en Antioquía. Eran hombres que estaban envueltos en el ministerio de la iglesia. Eran líderes de la iglesia. Los incluyen en la lista de profetas y maestros como encargados y estaban capacitados para hacer la obra de Dios. ¿Qué es qué tipo de capacidad busca Dios en el ministerio? Mire, no busca educación secular. No. Muchos piensan que uno necesita educación secular. Recuerde que cuando Pedro estuvo ante el concilio, decían: estos son del vulgo. No conocen letras, no saben ni han estudiado, decían ellos. Pero reconocían que habían estado con Jesús. La mejor educación, la mejor instrucción que ellos recibieron es estar con Jesús. Ahora, no estoy minimizando la educación que uno recibe. Obviamente Pablo era muy educado. Y Pablo fue usado para hacer más que los demás discípulos. No quiero que malentienda este aspecto que estoy compartiendo. Porque Pablo tenía una capacidad intelectual, era muy inteligente, escribió mucho más cartas que Pedro. Pedro escribió 2 y bien cortitas. Pero Pablo, hasta largas. Y dice... y nunca terminaba su carta. Por lo demás, decía, y no terminaba. Era un hombre muy inteligente. Después hubo otro hombre llamado Lucas, el amado médico, escribió Lucas y Hechos. Y Lucas es el evangelio más largo, escribe capítulos hasta de 70 versículos. Un hombre con mucha capacidad. Entonces Dios usa la capacidad, pero lo que Dios busca primero es el corazón. Una persona que conozca a Cristo. Una persona que conozca su doctrina y conozca la Biblia. Una persona que es servicial y tenga un corazón por las almas, un corazón por otros. Mire lo que dice Hechos 12:25.
Estamos ahí. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevado también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Nombre que ellos cumplieron su servicio. Ahora, este es el capítulo 12. Antes del capítulo 13, significa que ellos ya eran siervos, estaban dispuestos a servir. ¿Qué es un siervo? Una persona que hace lo que otro le indica, le manda. Y hoy en día no hay muchos que quieren servir bajo otro. Todos queremos mandar, todos queremos el puesto de jefe. Pero en los ojos de Dios, dice la Biblia, el que es servidor será el primero. Y Dios, Jesucristo, no vino para ser servido, Él vino para servir. Y Él mostró su servicio humillándose como un siervo, no solamente ser humano, sino que en una ocasión Él se arrodilló para limpiarle los pies de los discípulos, mostrando Él su humildad de servicio. Porque Dios siempre usa a un siervo. Si tenemos a un hombre con una tremenda capacidad, pero no está dispuesto a ser siervo, y en este lado tenemos a un hombre que no tiene tanta capacidad, pero tiene corazón de siervo, Dios va a usar más a este que a este. Porque esta persona en su arrogancia, dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Y si él piensa que por su capacidad, por su inteligencia, por sus letras y títulos, no va a llegar lejos, porque Dios mismo se opone a la obra de él. Es lo impresionante que en la obra de Dios, nuestro más grande enemigo puede ser Dios. Por nuestro orgullo. Por eso lo que Dios requiere es hombres piadosos, hombres que sean responsables. La Biblia dice en 2 Timoteo 2, que dice la Biblia que deben ser aptos, sí, pero también deben ser idóneos y fieles. Si usted lee 1 Timoteo 3 del 1 al 10, o Tito del capítulo 1 del 5 al 9, ahí da los requerimientos de lo que Dios espera de un hombre que es un siervo, que es pastor. No es algo fácil, no es algo a la ligera, es algo muy importante, debe ser una persona seria, es un trabajo muy serio, muy sagrado, no se debe tomar como cualquier cosa. Y el problema quizás en mucha de nuestra iglesia nos emocionamos que fulano quiere ser pastor o sutano quiere ir al campo y vete hermano, pero no es apto, es un neófito, no estás bien plantado, no ha estudiado bien la Biblia, no ha tenido esfuerzos, no ha tenido luchas en el ministerio. Entonces cuando viene una prueba pequeña, muchos de ellos tambalean o viene un viento diferente de doctrina y se están desviando porque se envió a un neófito. Así que deben ser gente que Dios capacita con su palabra. Ahora, no le vuelvo a decir, si Dios le da capacidad mental para usar tecnología, para usar computadoras, si Dios le da capacidad de ser médico, y sabe usted, tengo un amigo que se llama Neftalí, y él es un médico doctor, y él dejó su oficio de ser médico para prepararse al ministerio, y ahora está en el ministerio, siendo un doctor, un médico. Entonces ahora está él no solamente predicando, pero a la vez él también usa sus habilidades para enseñar o para ayudar a los que tienen necesidad. Ya que es caro el médico, ¿no? Imagínese, tu pastor es médico. Pastor, me siento mal. ¿Dónde? A ver, hermano. Yo te ayudo. Mire lo que dice, por favor, Hebreos 13:7. Debe ser ejemplo. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de, ¿qué dice ahí? De su conducta e imitad su fe. Entonces es importante que tenga una buena conducta. Considere su vida para que pueda imitar su fe. La Biblia habla que debe tener a su familia bien gobernada, en sujeción. Si yo vengo a plantar una iglesia aquí, mi esposa me dice, yo no quiero. Entonces yo no debería ser pastor. Y algo que usted va a notar es que a mi esposa le gusta venir conmigo. Y yo sabía eso de mi esposa porque la conocí de soltera, que ella siempre estaba en las cosas de Dios. No faltaba ni un servicio, ni un evento. Todas las veces que salimos a evangelizar, siempre estaba ahí. Cantaba en el coro, ayudaba con los niños, trabajaba en la ruta, salía a evangelizar. Esta muchacha amaba a Dios y al ministerio. Y dije, si ella ama a Dios, me va a amar a mí y a mi familia. Ahora cuando nos casamos, estamos trabajando en armonía en el ministerio. Nunca se queja, nunca tengo que empujarla, nunca tengo que decirle que se apure, porque ella tiene ese mismo corazón y así debe ser la familia pastoral. Porque después de pronto, ¿dónde está la esposa? Está enferma, está enferma, está enferma. Y esa es la excusa que a veces dan, está enferma y no puede venir. Es que no quiere venir. Muchas veces mi esposa ha estado aquí enferma y hay hermanas que vienen enfermas a la iglesia porque quieren venir a la iglesia. Pero en cuanto mi esposa diga, yo ya no quiero, yo debo bajarme. Los hijos deben estar en sujeción. No significa perfectos, pero sí tenemos que guiarlos e inspirarlos a que amen a Dios. Yo soy hijo de pastor.
Mi casa fue un hogar en el cielo, un cielo en la tierra, perdón. Y le digo que para mí fue un gozo vivir en una... Cuando mi papá se convirtió en pastor, mi casa no cambió. No dijo, ahora que soy pastor vamos a cambiar las reglas. Así no fue, así no es la cosa. Sino que siempre hubo una dirección santa en el hogar, sea pastor o no. Y esos son los que califican después para ser pastores. Porque nuestra familia habla mucho, ¿o no? ¿Qué diría usted si de pronto se da cuenta que una de mis hijas anda ahí de ratera y peleándose? ¿Qué diría usted? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A quién? No, hombre, y es hija del pastor, ¿verdad? Me ha tocado a mí trabajando, estaba yo trabajando en construcción y empezamos a la gente, no, estos hipócritas, especialmente los hijos del pastor, decían. Y dice, hey, yo soy hijo de pastor. Tú eres hijo de pastor. Yo soy hijo de pastor. No todos somos igual. Pero mire qué importante es que tenga buen testimonio. ¿No es así? Es muy importante. Así que el que enviamos, que tenga buena su familia, siguiéndole. Me dijo un muchacho una vez a mí, tenía 16 años, voy al campo pero no quiero ir. Mi papá se va, pero yo no quiero ir, pero yo voy porque pues tengo que sujetarme a él. Y mire, 6 meses después nos dan una noticia que tuvieron un accidente y el muchacho de 16 años se murió. Ahora no estoy diciendo que esa fue la causa, pero mire, nada más mire qué actitud. Una persona así, de esta manera, pensando, bueno, tengo que seguir, es feo. Es feo decir, y por eso es importante que los que son enviados, su familia está de acuerdo para que lo hagan feliz y contentos. 1 Timoteo 3:2, mire lo que dice la Biblia, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Eso es duro, no tenga quien le acuse. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y por último, mire, apto ¿para qué? Para enseñar. ¿Qué significa eso? Significa que pueda instruir y sepa enseñar a otro y pueda guiarles. ¿Y qué va a enseñar el misionero? ¿Qué debe enseñar? ¿Qué cosa? La Biblia, las Escrituras. Y si no las conoce, ¿qué va a enseñar? Y enseñar lo que le parezca, ¿verdad? Y mire, le digo, si usted anhela, desea ir al campo o ser misionero, o si conoce a alguien, más vale que apoyemos. Queremos apoyar a alguien que sabe enseñar, que tenga esta aptitud. Es un requerimiento de Dios, que tenga esta aptitud. Dice 2 Timoteo 2:24, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Mira al final, apto para enseñar. 2 veces dice que necesita la aptitud para enseñar, que pueda enseñar. Ahora usted y yo cuando vemos a un misionero no sabemos si cumple con estas cosas. Lo que debemos hacer es quizás llamarle a su pastor y decirle, ¿qué ha hecho su candidato? ¿Qué ha hecho? No, pues él nada. No es apto para enseñar, ¿no? ¿Cómo está su familia? A veces en cuando vienen. Entonces no es apto para ser un misionero. ¿Sí me explico? Por eso nosotros queremos tomar ese trabajo en serio. Queremos nosotros, en verdad, si algún día un muchacho, un hermano dice, vamos a prepararlos bien, va a prepararse con tiempo, que conozca bien las Escrituras, va a ser probado, para que cuando sea enviado, el mismo pastor llama y dice, aquí tengo un tremendo siervo de Dios, hizo esto aquí, trabajó aquí haciendo esto, era fiel, leal, era idóneo, es apto para enseñar. ¿Sí me explico? Porque mire, esta es una tremenda obra, pero se necesita hombres que tengan la capacidad espiritual y conocimiento de la Biblia. Letra C, escribe ahí, Dios llama y prepara a los hombres por medio de la iglesia local. Dios llama y prepara a los hombres por medio de la iglesia local. Yo creo que la mejor escuela es la iglesia local. La mejor escuela para enseñar y entrenar a un siervo de Dios. Yo no quiero subestimar de ninguna manera lo que es un instituto bíblico o lo que es un colegio bíblico. Muchos han crecido, han aprendido, les cambió su vida, fue de bendición, lo necesitaban. Pero en un final, ¿sabe lo que la mayoría de los que hacen algo? Después de terminar su estudio, se unen a una iglesia y ahí es donde ahora aprenden lo práctico, porque la escuela es más teoría, ¿no? Se supone. Pero todos recibimos la mejor escuela en la práctica. ¿Y dónde se practica el ministerio? Pues en la iglesia local. 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Después dice ahí en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo dice, yo recibí el ministerio de Dios, ahora Timoteo yo te enseñé a ti, y tú Timoteo tienes que enseñar a otro para que enseñe a otro.
Todo es por medio de la iglesia local. Tito 1:5 dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses, ¿qué dice, hermano David? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La ciudad de Creta, o una isla, ahí estaba Tito. Le dijo Pablo: Tito, tu trabajo es establecer ancianos. Anciano es sinónimo a pastor. Entonces la responsabilidad de la iglesia es establecer pastores. Esta iglesia fue establecida por otro pastor de otra iglesia en Anaheim. La iglesia de Anaheim fue establecida por un pastor en la ciudad de Long Beach en el año 1890. Y esa iglesia de Long Beach fue establecida por un pastor de Los Ángeles, que venía todos los domingos en una burrita, 6 horas desde Los Ángeles a Long Beach para pastorear a un grupo de personas. Y formó la primera iglesia bautista de Long Beach. Y así vemos entonces la línea. Las iglesias dan luz a nuevas iglesias. Así es la manera bíblica. Una organización no puede empezar una iglesia. Una organización misionera no debe establecer iglesias. Un colegio bíblico no puede establecer iglesias. Se establece la iglesia por medio de un pastor, una iglesia local. Letra D, la iglesia envía a los misioneros. La iglesia envía a los misioneros. Hechos 13:3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos que el plan bíblico es que estos evangelistas y misioneros sean financiados por la iglesia bautista neotestamentaria. Les enviaron. O sea, los enviaron con el sostén que ellos necesitaban, y ahorita lo vamos a ver en un momentito. Estas iglesias oraron por ellos y los enviaron. Ahora, usted y yo vemos en la Biblia que no habla nada de juntas misioneras, no habla de alguna agencia. Y hay algunas agencias, y les digo esto por si algún día usted escucha una agencia. Las agencias están para nada más ayudarles en el sistema económico de esta forma. Si recibe apoyo, yo no puedo a veces mandarle un apoyo a un misionero en otro país. Tengo que ir a un banco y hay cuotas, hay cobros y todo. Entonces estas organizaciones están bien preparadas. Pueden ellos evitar que ellos pierdan su dinero en esos cambios de dinero. ¿Sí me explico? La única razón por qué yo creo que una agencia misionera es efectiva. Pero si una agencia misionera ya está diciendo a no, tú no puedes hacer esto, tienes que venir para acá, eso ya no es de Dios. Yo he escuchado a algunos que dicen: es que mi agencia me puso aquí, ahora me está llevando para allá. Eso no es de Dios. El que envía es la iglesia local y es para quedarse. Se dice que 5 de cada 10 que empiezan en un año regresan, se terminan, se cierran las puertas. Y de esos que se quedan, en 2 años más también cierran las puertas. O sea, de cada 10 iglesias, en 5 años nada más está una después. ¿Por qué? ¿Por qué es esa cifra? ¿Por qué existe esta cifra? Porque han enviado a gente que no está preparada. Han enviado a gente que va nada más por una emoción. Voy al campo, estoy yo aquí, voy a plantar una iglesia santana, y están emocionados. Pero después vienen las pruebas, vienen lo difícil, vienen tratar de aconsejar, y los problemas, y empiezan a sentirse lo pesado y lo difícil que es. Y quizás la obra no crece como piensan, la gente no viene y empiezan a desanimarse. Son una gente que a veces es inmadura. Por eso tenemos que considerar bien esto. Los principios importantes es que es Dios el que envía y es la iglesia el que establece. Mire lo que dice Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron y de ahí navegaron a Chipre. Letra E, y es lo último que vamos a ver hoy, así que le pido que guarde, ahorre ahí su bosquejo. Vamos a continuar esto después. El misionero debe predicar la palabra y establecer una iglesia local. ¿Qué hicieron los misioneros según Hechos 13:5? Dice ahí el versículo 5: llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. ¿Qué es lo que hicieron, hermanos? ¿Qué hacían? Anunciaban la palabra de Dios. Ahora, ¿a dónde fueron? Fueron a una sinagoga. ¿Por qué? ¿Qué es una sinagoga? La palabra sinagoga significa una escuela de educación, de enseñanza. Y fueron ahí porque ya había un grupo de personas que sabían algo de Jesús. Sabían algo de Jehová, sabían de la ley, conocían las promesas del Mesías y se les hacía algo fácil de predicarles a una persona que ya tiene conocimiento. Imagínense que usted vaya a Laos o a un lugar allá en Asia y les diga: Cristo murió por ti. Y dicen: ¿quién es Cristo? Bueno, Jesucristo nació de una virgen, nacimiento virginal. ¿Y quién es esta mujer? Bueno, la Biblia lo dice que ella fue enviada y estaba allá en Belén, nació en Belén Jesús, y que tienen que empezar desde el principio con ellos. Tienes que explicarle que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que Él nos dio su palabra y ahora nos da una promesa. A ellos se les va a hacer sorpresa que hay un cielo y hay un infierno.
van a entrar ellos en confusión. Pero ¿por qué murió si es bueno? ¿Y por qué hizo esto? Y no, es algo muy difícil. Nosotros aquí la tenemos un poco más fácil en un sentido. La gente ya tiene quizás conocimiento de la Biblia, de Dios. Muchos creen en Dios y creen Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creen en Jesucristo, murió. Él es Dios, murió por nuestros pecados. Lo que les hace a veces comprender a ellos es el propósito de la muerte de Cristo. Pero por eso Pablo iba primeramente a los judíos, porque ellos ya tenían una idea. Y de ahí salían varios judíos con él y empezaban una iglesia y ahora a calzar a los demás del área. Mira lo que dice ahora Hechos 14, 23. Establecían iglesias. En el capítulo 13 vemos que ellos predicaban el evangelio y aquí constituyeron ancianos, dice, y constituyeron ancianos en cada ¿qué? Iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Note que dice la Biblia. Predicaron la palabra, reunieron a un grupo. De pronto había un hombre que era idóneo y fiel, apto para enseñar. Le decían, usted caballero, usted va a ser el anciano aquí. Va a ser el que preside, va a ser el pastor de esta iglesia. Y ahí Pablo oraba por ellos, ayunando. Vamos a ayunar, que Dios te dirija y seas tú el que Dios pone aquí. Y ahí Pablo se iba dejando a esa pequeña iglesia con ese pastor. Ahora mira, la palabra de Dios no menciona misiones médicas, misiones educativas, misiones de justicia social, misiones agrícolas. No hay tal cosa como eso. Ahora, uno puede ayudar con la medicina, uno puede ayudar dando educación, podemos ayudar levantando edificios, no malentienda, pero no son misiones. Misiones es predicar el evangelio y establecer iglesias. Y una iglesia puede después hacer todo lo demás, hasta tener orfanatorios y ayudar a la gente y dar de comer. Puede hacer todo esto, pero que no abandone su trabajo principal, que es predicar el evangelio. Como aquel hombre que era un farero. ¿Se acuerdan que les conté del farero? Su trabajo era mantener el faro ardiendo. Ese era su trabajo. Ahí vivía en el faro, con el tal de que él sea responsable que nunca se apague ese foco. Entonces estaba obviamente conectado a la electricidad, pero su trabajo era, si por alguna razón una tormenta apagaba la luz, él tenía un generador y tenía su combustible. Pero de pronto miraba que nada pasaba y nunca se iba la luz. Y pasaban nave tras nave y le pedían combustible. Y él alegremente se lo regalaba. Acabo ni lo necesito. Llévate. ¿Cuánto necesitas? No, pues tantos litros. Pues llévate tantos. Un día vino una tormenta y se fue la luz. Rápidamente él va, responsable, ¿no? A prender el generador y sí, se enciende esa luz. Y sigue la luz alumbrando y ardiendo hacia el mar. Pero se le acabó el combustible. Esa noche hubo un tremendo desastre donde naves chocaron, mucha gente murió y mucha mercancía se echó a perder. Ahí lo llevan ante el juez, porque aquellas familias y los negociantes lo demandan. Y él implora con el juez diciéndole, señor juez, no fue mi intención, fui buen hombre, fui amable con los capitanes, les regalaba litro, no fue mi intención, yo hice algo bueno. A lo cual el juez le dice, tu único trabajo era mantener la luz ardiendo. Mantener el faro, ese era tu único trabajo. Si tú hubieras cumplido con eso, no importaría lo demás. Y eso es lo que Dios va a demandar algún día a nuestras iglesias. Que podemos enfocar en ayudar en las cosas sociales, quizás ayudarles en las cosas médicas. Y no estoy diciendo que hay nada mal con ello, pero Dios no nos mandó a hacer esas cosas. Dios nos mandó a mantener esa luz encendida. Si mantenemos nuestra luz encendida, todo lo demás entonces podría ser aprobado por Dios. Pero con tal de que no dejemos lo principal. Hoy vimos la necesidad bíblica para las misiones, el mandato para las misiones y el plan bíblico para las misiones. El título del mensaje que iniciamos esta mañana es las misiones bíblicas. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a las misiones? Tenemos este boletín, si usted no lo tiene, le vamos a repartir, le vamos a regalar uno ahorita. Dice la Biblia en Mateo 28, si me acompaña ahora sí en Mateo 28, por favor, vamos a leer del 16 al 20. Dice la Biblia así en el versículo
Bueno, vamos a leer, mejor leamos desde el 19, hablando de aquí Jesucristo hablando, el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La mañana empezamos la enseñanza sobre acerca de las misiones bíblicas. Hay una necesidad, dice la Biblia, de que el Evangelio se predique. Si usted tiene ahí su hoja, repasamos varios pasajes en esta mañana. Entre ellos está Efesios, donde dice Pablo que él es un embajador. Un embajador es una persona enviada en lugar de otro con un mensaje. Y en 2 Corintios 5:20 nos dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios mismo rogase por nosotros. Y en primer lugar vimos la necesidad de las misiones. Hay una necesidad en el campo, en el día de hoy, el campo misionero. ¿Cuál es esa necesidad? Bueno, que el mundo está perdido. La gente está perdida. La palabra perdido habla de la desesperación del hombre que está sin salvación y necesita ser hallado. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está cubierto, dice la Biblia en 2 Corintios 4, 3 al 4. Leímos que el pecador no puede venir a Cristo, no puede ser salvo, a lo menos que invoque su nombre. Si usted puede ver ahí Romanos 10, 13, dice la Biblia: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es lo que una persona necesita hacer para ser salvo, es invocar el nombre del Señor. Pero eso es el asunto de invocar, es impulsado o movido por la fe, porque dice el 14, ¿cómo pues invocarán en aquel el cual no han creído? O sea, para invocar tiene que creer, porque muchos quizás podrán decir de palabras, sálvame, pero si no lo creen, en verdad esta oración es inefectiva. Nosotros creemos que una persona debe creer de corazón para invocar y ser salvo. Pero dice la Biblia después, ¿y cómo creerán en aquel en cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues les recuerdo, para ser salvo solo tiene que invocar el nombre del Señor. Pero para invocar el nombre del Señor tiene que creer. Y para creer tiene que oír. Pero para oír alguien tiene que predicarle. Pero para que le prediquen tiene que ser enviado. ¿Y quién le envía? Dios le dio ese trabajo a la iglesia local, a enviar misioneros, a predicar, para que la gente oiga y oyendo crean y creyendo invoquen el nombre del Señor y finalmente sean salvos. Esa es la obra del evangelismo. Y el Señor dice, la Biblia dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y para mí las misiones bíblicas son algo muy importante, algo muy personal, porque nuestra familia allá en el país de México fue alcanzada por un misionero americano. Unas familias que dejaron su hogar y su comodidad para ir a un país extranjero, al sur de México, porque son los lugares más difíciles, para predicar el evangelio. Pero vemos que existe el desafío bíblico para las misiones. Sí, el mundo está perdido, pero no es muy fácil. Hay un problema. El problema que vimos es que los campos están blancos para la siega, pero los obreros son pocos. Mateo 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y alguien dijo por ahí, los pocos flojos. Eso es algo triste, pero es una triste realidad que no hay muchos obreros y los pocos que hay quizás no tienen tanto fervor por hacer la obra de Dios. Mateo 9:38 dice la Biblia, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que el Señor quiere que usted y yo oremos y pidamos que Dios envíe más obreros a esa mies, la mies de las almas perdidas, donde hay mucha gente que va rumbo al infierno. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Y por eso tenemos que orar que Dios envíe obreros a su mies. Es un gran desafío. Ese desafío parece que es imposible que alcancemos al mundo. Nosotros como iglesia, me refiero a nosotros junto con la iglesia enviadora, apoyamos a más de 50 misioneros en 50 diferentes países del mundo. Muchos están en México, pero apoyamos en varios países de Sudamérica, Centroamérica y allá hasta Europa y en África. Estamos orando que el Señor siempre levante más personas, más misioneros para que vayan a lugares como esos a predicar el evangelio. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. En primer lugar vimos la necesidad bíblica para las misiones.
En segundo lugar, vemos el mandato de las misiones, o sea, es un mandato de Dios y Jesucristo nos dio un ejemplo a seguir. Él es el primer misionero. Alguien dijo que Dios amó al mundo y dio a su Hijo como el primer misionero. Lo envió a buscar a los perdidos, lo envió a discipularle y bautizarles, envió y él formó la iglesia primitiva, la primera iglesia, dijo, es mi iglesia. Y después Él le encargó esto a los apóstoles para que ellos continuaran la obra misionera, la obra evangelística. Letra B, la iglesia es responsable por todo el mundo. Les decía esta mañana que aunque este trabajo es grande, es imposible que digan una iglesia como la nuestra alcance al mundo. Es imposible, por eso necesitamos la mano de Dios para hacer esta obra. Dios puede con muchos o pocos, dice la Biblia. Poco es mucho cuando Dios está en medio. Para Dios no es difícil hacer trabajo, no hay nada imposible y nada difícil para Dios. Lo que necesita es gente dispuesta a hacer la obra misionera. Vimos la necesidad bíblica para las misiones, vimos el mandato para las misiones. En tercer lugar, vimos el plan bíblico para las misiones. Dios mismo nos estableció un plan en Hechos 13, 1 al 5. ¿Y cómo es este plan? Dios llama misioneros local. ¿De dónde salen los misioneros? Dentro de la iglesia local. Yo tengo un amigo que está en Ecuador y él cuando estaba él preparándose para el campo, alguien le retó que orara. Simplemente ora por un país. Y él empezó a orar por Ecuador y Ecuador, Señor, envía obreros a Ecuador. ¿Y qué cree que pasó con él? Dios le puso en su corazón el deseo de ir a Ecuador. Quizás por eso algunos no quieren orar, porque si oro tanto, entonces yo voy a ir. Quizás así es, así debe ser. Oramos por una ciudad. Cuando usted invierte su tiempo y su oración en algo, el Señor le pone un deseo intenso de querer después hacer algo. Dios llama a misioneros de la iglesia local y vemos ahí que llamó a varios, lo que era Pablo y Bernabé. Letra B, deben ser hombres aptos para el ministerio. Estos hombres ya estaban activos en el ministerio. No puede ser una persona nada más, me gustaría ir, como que van unas vacaciones, a ver si me mándenme ahí a Hawái a ser misionero ahí, yo creo que sería bueno ahí. O ir allá a Costa Rica, lugar bonito. No se trata nada más así, se trata de estar aptos, conozcan bien la Biblia. Estos hombres tienen que ser igual como un pastor, tienen que conocer las escrituras, tienen que gobernar bien su hogar, tienen que ser personas de ejemplo y su esposa tiene que estar de acuerdo. No puede decir, bueno, mi esposa no quiere ir, pero ella tiene que sujetarse. No funciona así. Ella tiene que estar de acuerdo y tiene que ir. Todo eso lo hablamos en esta mañana. Deben ser hombres aptos para el ministerio. Letra C, Dios llama y prepara los hombres por medio de la iglesia local. La mejor escuela para hacer la obra de Dios es la iglesia misma. Si usted es parte de una iglesia que tiene una misión de alcanzar a los perdidos, usted recibirá buena instrucción aquí. Si usted es parte de una iglesia que enfatiza la enseñanza y la sana doctrina, usted va a ser apto para ir a hacer este trabajo. Y nuestra meta es preparar a hombres que hagan bien el trabajo, que lo hagan de calidad, pero que lo hagan también de una forma bíblica, más que nada. Letra D, vimos que la iglesia envía a los misioneros. Entonces vemos que es la iglesia la que Dios usa para enviar. ¿Y el misionero qué debe hacer? El misionero debe predicar la palabra y establecer una iglesia local. Esas son las misiones bíblicas. Mencionamos que hay otras cosas que una iglesia puede hacer. La iglesia puede tener ayudas sociales, puede ayudar a los pobres, puede ayudar a la gente, lo puede hacer, pero ese no es su trabajo principal. Con tal de que no deje hacer lo principal, lo demás está bien. Yo creo que Dios aprueba lo demás. Pero si nosotros dejamos lo más importante, que es la predicación del Evangelio, y nos empezamos a enfocar en este aspecto de la ayuda de las caridades y las brigadas médicas y todo eso, aunque son efectivas y son buenas, pero si no les predicamos el Evangelio, ¿de qué sirve que les sanemos o ayudemos a sanar el cuerpo, pero no se salvan? ¿De qué sirve que le demos una casa o que le demos pan para comer o que les vistamos o calzado? Pero si no les damos el plan de salvación, no les damos el evangelio, de nada sirve. ¿Por qué? Porque el que come después tendrá hambre otra vez. Al que se viste se le va a acabar su ropa, se le va a acabar el calzado. Pero cuando usted le da el agua viva, nunca tendrá sed otra vez. Cuando usted le da el pan de vida, va a ser saciado. Cuando Él tiene la luz del Evangelio, va a resplandecer en Él, va a abrir, va a decir, antes era ciego y ahora veo. Así que nuestro trabajo es el trabajo de los misioneros es establecer una iglesia local. Entonces vimos, miren, la necesidad bíblica para las misiones, el mandato para las misiones, el plan bíblico para las misiones y por último, este es nuestro énfasis en esta noche, la manera bíblica de apoyar las misiones. La manera bíblica de apoyar las misiones.
¿Cómo yo puedo apoyar a misiones, pastor? ¿Cómo yo puedo apoyar a los misioneros? Bueno, en primer lugar, debemos orar por los misioneros. Como vimos hace un momento, rogad que Dios envíe misioneros. Y ahora que están en el campo, ahora que están predicando, ¿qué debemos hacer por ellos? Debemos orar por ellos. No te quiero decir algo, el trabajar en la obra de Dios no es algo muy fácil, porque tenemos a un gran enemigo. Sí, conlleva muchas cosas administrativas, sí, tenemos que organizarnos, tenemos que prepararnos, pero encima de todo tenemos un enemigo que quiere detener la obra de Dios, y por eso tenemos que orar por los misioneros para que ellos estén allá. El diablo lo que quiere hacer es desanimarlos para que no estén predicando el evangelio, y hay muchos lamentablemente que quizás se desaniman, se sienten solos en el campo. Hay una familia que apoyamos que ellos están en Uruguay, y en Uruguay me dicen que no hay Dr. Pepper. Así me dijeron ellos. En la provincia donde nosotros somos, no hay. Y le dije, ¿qué es lo que más extrañas tú de Estados Unidos? Y me dijo la niña, Dr. Pepper. Tenemos un amigo misionero que vive en Perú. Él está en Arequipa. Y él es mexicano. Y a los mexicanos, ¿qué nos gusta? ¿Qué comemos con todo? Tortilla. ¿Y sabe qué? No hay tortilla. Entonces cuando vamos allá le llevamos cajas de tortillas. Y hay cosas sencillas así, que usted cree que eso es una gran cosa, pero sí, imagínese, son cosas pequeñas así, que extrañan de casa, y el diablo quiere hacerle sentir, estás solo, la cultura es diferente, no te van a aceptar, tú no puedes caber aquí. Hay gente que quizás le dice así. Otro amigo que es nacido de Michoacán, está en Argentina. En Argentina hay muy buenas personas, ellos están en una cultura muy diferente, tienen que aprender a hablar. Entonces, miren, somos nosotros los que, miren, aún en México somos muy diferentes. Si usted es norteño, usted es sureño, habla diferente. Y a veces ni nos cabemos bien porque él es del norte, yo soy del sur, y que él es del distrito. Cuidado con los del distrito, y este es de Monterrey. Y nada más en México, con 130 millones de personas, hay diversidad de culturas. Ahora imagínense yendo a otro país con diferente comida, diferentes culturas, ni una es mejor que otra. Pero a veces los misioneros van a lugares donde la vida es diferente y muchos quizás se pueden desanimar. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar que ellos hagan la obra. Y es posible que ellos estén trabajando duro y no vean los resultados, que se pueden desanimar. 1 Tesalonicenses 5:25 dice así: hermanos, orad por nosotros. Pablo rogaba, oren por nosotros, estamos haciendo la obra, es peligroso, es difícil, oren por nosotros. Ore para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dice 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Está diciendo, oren para que más gente escuche la palabra de Dios, para que la gente escuche el evangelio, y así Dios entonces sea glorificado al ver almas salvas. Mira lo que dice Efesios 6:19. Pablo aquí pide oración para que él tenga valor. Dice, y por mí, hablando de la oración, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Esto nos indica quizás que había momentos cuando Pablo se sentía con temor para predicar la verdad. Si usted lee algunos pasajes en la Biblia, vemos que el mensaje de ellos era odiado. Jesús era aborrecido. Dice, y el mundo los va a aborrecer a ustedes porque me aborreció a mí primero. Pero Pablo pedía que les diera valor para predicar la verdad. Tenemos algunos conocidos que están en Laos o están en países donde no se les permite predicar abiertamente. Entonces ellos tienen que entrar de una manera más, entre comillas, creativa, dicen ellos. Entran abriendo una escuela de inglés. Y ellos entran de esa manera y así es como de una forma clandestina empiezan una iglesia. Hay quienes no están de acuerdo con ese método, pero ellos dicen de una forma u otra tenemos que entrar a este país. Hay países como India que solamente te dejan estar ahí por 6 meses. De esos 6 meses tienes que salir por 6 meses y no puedes regresar hasta otros 6 meses después. Entonces 6 y 6. Entonces, ¿qué hacen algunos misioneros? 6 meses están en India y 6 están en Filipinas. Y así están haciendo la obra en 2 países, pero ellos buscan la manera siempre que uno intenta. Esos misioneros tienen un corazón, siempre hallan la manera. Hay que orar por ellos. Y no es algo barato, es algo caro. Mira lo que dice Hebreos 13:18. Le digo que es caro porque algunos países como Francia, el gobierno requiere que usted tenga una entrada mensual de 4,000. Dije, ni aquí en Estados Unidos muchos tenemos esa entrada. Pero para que ellos estén allá es lo que se requiere a veces. Hay un precio que pagar.
Hebreos 13:18 dice la Biblia, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando de conducirnos, ¿qué dice, hermanos? Bien en todo. Están diciendo, queremos que oren por nosotros para que hagamos las cosas bien. Y oremos para los misioneros, para que ellos puedan hacer bien la obra de Dios, que se conduzcan bien. Lamentablemente, escuché de un amigo que se fue a... No me acuerdo a qué país fue, no sé si fue la República Dominicana, pero apoyábamos a un misionero. Pero uno de sus hijos le causaba muchos problemas. No quería estar en el campo misionero. Y pues ellos, por la rebeldía de su hijo, tuvieron que regresar a Estados Unidos. Y era una tremenda familia. El hermano era americano y su esposa era hispana. Tenían 3 hijos. Bueno, es una tristeza. Hay que orar para que sus hijos se acomoden en cualquier lugar donde Dios los lleve. Hay que orar porque si no oramos por ellos, bueno, el diablo está ahí haciendo su obra. El diablo está ahí para desanimar. El diablo está ahí para desanimar a nuestro hermano Cocina al empezar la iglesia. Puede imaginarse nuestro hermano Cocina cuando está allá en el estado de Washington, sale a evangelizar. Me han contado muchos pastores que han empezado una iglesia de cero. Me han dicho, a veces pastor viene a la iglesia y no había nadie. Ahí está nada más mi esposa y yo. No vino ni una sola alma. Le dije, ¿cómo se siente? Se siente pero bien triste, se siente uno solo. ¿Y qué hicieron? Pues le prediqué a mi esposa. Pues tienes que, la iglesia ya se abrió, tenemos que seguir adelante, venga quien venga. Yo siempre he dicho, con tal de que esté mi morenita ahí y mi esposa, yo voy a seguir aquí en la iglesia. El día que ella ya no quiere venir aquí, pues yo ya me voy también. Pero mire, con tal, yo digo esto porque me quiero consolar. Sí, claro, nos gusta que venga, se llene la iglesia. Es una maravilla ver, ser una bendición y ministrar a las personas. Estamos impactando al pueblo. Pero si llega ese momento, el misionero se siente que está solo, nadie lo apoya. Hay que orar por ellos para que no se desanimen. Hay que orar para que ellos sigan sembrando y a su tiempo van a cegar. En 2 Tesalonicenses 3:2 nos dice que debemos orar por ellos para ser librados de hombres perversos y malos. ¿Estamos ahí? Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos, ¿qué cosa? La fe. Hemos escuchado de algunos misioneros que sus iglesias han sido quemadas, les han robado, se han metido a sus iglesias, les han robado su sistema de sonido. Hay gente que no les importa, no tiene ni respeto. Yo nunca me atrevería a meterme a ninguna iglesia, aunque no sea de la misma fe. Hay una cierta ética y respeto porque se supone todo de todos modos, no importa quién sea, ese es un lugar que se dedicó a Dios, ¿sí me explico? Hay gente que no le importa, hay gente que es mala, perversa y busca dañar. Y hay misioneros que están en lugares, por ejemplo, si están en lugares donde se corre una mafia y el jefe de la aldea, hay quienes quizás corren riesgo en llevar adelante su ministerio. Me decía uno que no le gustaba, que le estaba quitando sus clientes. Pero hermano, ¿cómo le estás quitando sus clientes? No, nada más les estoy compartiendo el evangelio y dejan de comprarle la droga. Pues ya se molestan. ¿Se acuerdan la Biblia cuando Pablo predicaba en Éfeso y ya no vendían los templecillos? Había una diosa llamada Diana, la de Efesios, y les vendían unos templecillos. Tenían una estatua y una casita pequeña ahí metían a su diosita. Y bueno, como se estaba convirtiendo tanta gente, el negocio de los efesios, de estos hombres que hacían de sus templecillos, pues se estaba acabando. Y juntó a todos. Se llamaba Alejandro el Calderero. ¿Cómo es posible que nos están quitando aquí? El negocio se nos está acabando. ¿Qué hicieron ellos? Ellos llamaron una turba y la gente estaba lista para destruir y matar a Pablo. ¿Se acuerdan? Decían Diana, la diosa Diana, por horas y horas. Bueno, quizás algunos de nuestros misioneros se encuentran en un lugar donde lo que ellos están haciendo, pues les va a afectar su negocio de ellos, les va a afectar su corriente, no sé. Hay que orar porque Dios les proteja y les guarde. Pues, ¿cómo podemos nosotros apoyar a misiones que vivimos ahí, hermanos? Debemos, ¿qué? Debemos meramente orar por los misioneros. No tome nada más esta cosa de orar por los misioneros como algo sencillo. Es algo muy en serio. Si tenemos 50 misioneros, ¿cómo le hago, pastor? ¿Cómo oro por ellos? Usted puede dividirlos entre 10 cada día. No los conoce usted, pero Dios los conoce. Diga los nombres de la familia. Lo que vi una vez una familia hacer es que ellos hicieron una tarjetita para cada misionero. Y siempre que van a alimentarse,
sacan una tarjetita, piden por los alimentos y después oran por ese misionero. Y lo hacen cada vez que tienen desayuno, su lonche y su cena. Y así van ellos cada día, cada vez que se reúnen a comer en la mesa, sacan la tarjetita, oran por el alimento, pero piden por ese misionero y así van dando. Hay muchas formas de orar por ellos. Ore por los misioneros. Ore que el Señor les guarde, les proteja, les use, les dé valor para predicar la palabra de Dios. Especialmente en nuestros días. Hace falta hombres con valor que digan la verdad. Y que digan la verdad del Evangelio, primeramente, después la verdad del pecado. Porque hay muchos que quizás le dan miedo predicar contra el pecado y predicar, decir cosas como un hombre es hombre y una mujer es mujer. Eso es algo muy común el día de hoy y es algo que hoy los pastores de hoy vamos a tener que enfrentar más y más duro este asunto. Lo que el pastor debe hacer es decir, así dice Jehová. Así dice Jehová. Pero hace falta a veces valor. Ahora, el siguiente aspecto, debemos apoyar económicamente a los misioneros, a las misiones. Económicamente, ¿qué significa eso? ¿Con qué? Con plata, con oro, con dinero. Tenemos que apoyar a misioneros. Ahora, yo no tengo ninguna vergüenza ahorita pedirle a que usted apoye porque yo lo he hecho por muchos años. Y Dios me ha bendecido a mí y veo que es la práctica bíblica de hacerlo. Y vamos a ver algunos pasajes porque yo estoy convencido bíblicamente que Dios nos da la manera o nos da un patrón de cómo apoyar su obra. Pablo describe a la iglesia de Macedonia, si me acompaña a 2 Corintios 8, del 3 al 5, describe la manera que los macedonios apoyaron. Ahora, ¿quiénes son los macedonios? Son los filipenses. Pablo estableció una iglesia en Macedonia, que son los filipenses, y ahora él fue a varios otros lugares y los macedonios le apoyaban a él, le sustentaban mientras él iba de lugar a lugar plantando iglesias. Y ahí en 2 Corintios 8, el resto del mensaje, vamos a verlo ahí en la Biblia, dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por voluntad de Dios. Ahora, aquí este pasaje habla de un donativo, una necesidad que había para ayudar a los santos. Los santos son otros creyentes. Y esto dice la Biblia, que ellos dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Después dice que ellos pidieron con muchos ruegos que se les concediese. ¿Qué cosa dice ahí? Si vemos el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, ¿qué? El privilegio. Si me ayuda, hermano Josué, por favor, hermano Josué puede venir para acá. Voy a hacer un ejemplo con él para que usted pueda nada más darse una imagen de qué es lo que Pablo hacía, lo que estos hacían con Pablo. Hermano Josué va a representar al apóstol Pablo. La Biblia dice que los macedonios eran gente pobre, sumamente pobre, dice la Biblia. Ellos vinieron con Pablo y le traían una ofrenda. Pablo, queremos participar con la ofrenda de los santos. A lo cual Pablo decía, no, ustedes están muy pobres, ustedes no tienen ni para comer, ustedes no tienen, ustedes necesitan ayuda. Pero ellos le rogaron, Pablo, déjanos participar, danos el privilegio de participar. Y forzaron a Pablo, lléveselo Pablo, es todo lo que tenemos, pero ayúdanos por favor permítenos hacer una bendición a los santos. Y Pablo se quedaba asombrado, porque ellos le rogaron. ¿Sí vimos ahí que le rogaron? Con muchos ruegos. O sea que diciendo que Pablo decía, no. Al día siguiente, Pablo, ¿vas a aceptar nuestra ofrenda? No, ¿cómo voy a hacer eso, hermanos? Tienes que aceptar la ofrenda, Pablo. ¿Cómo nos vas a robar la bendición? ¿Sí ven la actitud que tenían estas personas? Y le estoy diciendo esto porque el dar a la obra de Dios debe ser con una buena actitud. Mire lo que dice ahí en 2 Corintios 8, del 12 al 13. Vamos ahí. Dice, porque si primero hay, ¿qué dice, hermanos? La voluntad dispuesta. Ahí está. Este es un asunto de voluntad. Nadie debe ser forzado. Nadie se le debe hacer sentir mal. Ay, tú no das. No vamos a hacer eso. Ni poner en la pared quién dio y quién no dio. Tampoco debemos hacer eso. No se debe torcer el brazo de una persona, ni manipular, ni usar tácticas de temor. A mí me agrada a los hermanos que han sido muy generosos y me han dicho, pastor, lo doy, pero no le diga a nadie, por favor. Yo no busco. Eso, qué bendición. Así debe ser.
Ahora, si una persona da porque dicen van a poner mi nombre en la placa, bueno, ahí está su recompensa. Pero mira lo que dice la Biblia, ¿por qué dieron tanto esto? Regresando ahí al pasaje anteriormente, versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo, ¿qué dice, hermanos? Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Note que ellos primeramente se dieron al Señor. O sea, cuando uno primeramente se da al Señor, entonces le va a dar al Señor. O sea, en donde está nuestro corazón, nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, dice la Biblia. Y si su corazón está en la obra de Dios, si su corazón está en las cosas de Dios, uno va a dar de voluntad dispuesta. Cuando uno se da al Señor. Y ese es el problema. A veces nuestro corazón está en otros lugares. Su corazón está y se refleja en donde usted da. Ahora, yo le vuelvo a decir, lo que yo le estoy tratando de enseñar es el método bíblico de apoyar las misiones. Para que una persona debe dar con voluntad dispuesta. Se entrega al Señor y tendrá una voluntad dispuesta. Según una investigación se dice que los creyentes dan más en billones a caridades seculares y poco a la obra de Dios. O sea que sí son dadivosos los creyentes. Sí son dadivosos los cristianos. Sí se compadecen. Sí dan a World Vision. Sí dan a ayudar a los de Haití. Sí dan cuando hay un terremoto. Y sí dan cuando hay GoFundMe. Hay todas las campañas. Y sí son dadivosos. Pero quizás hay una desconfianza en dar a la obra de Dios. Quizás no creen o no aman. No sé cuál sea. Pero recuerde, el problema primero es que debe haber la voluntad dispuesta. Y estos estaban dispuestos a dar. Decían, queremos este privilegio. Permítenos participar. Y Pablo finalmente, después de que ya lo hartaron, está bien, voy a llevarme. Pero él se sorprendió. La razón por que ellos dieron es porque ellos primeramente se dieron al Señor. Gracias, hermano Josué. Gracias, hermano. Y miren lo que dice el versículo 2 Corintios 8, versículo 3. Bueno, veamos el 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su, ¿qué dice, hermanos? Gozo y profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Note que Pablo habla de su profunda pobreza. ¿Qué es profunda pobreza para usted? ¿No tener ni para comer? Yo creo, ¿verdad? ¿Alguien aquí es así? Nadie de nosotros tiene profunda pobreza. Cuando estaba trabajando con niños allá en la ciudad de Compton, ¿conocen Compton? Allá por la 91 y el 710. Había niños de profunda pobreza allá. Ellos no comían todos los días. Los traíamos y tenían la misma ropa. La misma ropa que usaron el domingo pasado era la misma ropa que tenían el domingo siguiente. Ahí íbamos por ellos y venían, y para ellos sí les encantaba venir a la iglesia, pero como que el momento del refrigerio era lo más sabroso para ellos. En una ocasión les quería yo enseñar a los niños de nuestra iglesia la importancia de ser agradecidos con Dios. ¿Verdad que Dios te da comida? Levanta tu mano si comiste hoy. Nada más la mitad levantó la mano, la otra mitad se levantó tarde y por eso no comió el domingo. Entonces dije, ¿quién comió ayer el sábado? Y dije, ¿quién no ha comido desde el viernes? Y todos bajaron la mano, pero había 3 niños que tenían la mano hacia arriba. Y esos 3 eran hermanos. Y todos empezaron a verlos y a murmurar y decir, ya vienen los pobres, empezaron a decirle. Pero para que ellos bajaran su mano, dije, ¿quién no ha comido desde el jueves? Y mantenían sus manos arriba. Desde el miércoles, desde el martes. Mi corazón se quebrantaba porque ellos eran unos niños preciosos, pero eran niños que vivían en un barrio feo. Su madre era desobligada, una mujer de la calle, profunda pobreza. Y estos tenían una profunda pobreza y aún en su pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pablo dice que en versículo 4 que ellos lo consideraban un privilegio el dar. O sea que estos son ejemplo en dar. A pesar de su pobreza, lo daban con alegría. Dieron aún más allá de sus fuerzas. Estos rogaban que se les permitiera dar. Y decían, es un privilegio participar. Y la clave estaba en que ellos primeramente se habían dado al Señor. Es un asunto del corazón. Dice el versículo 8, mira que ellos dieron por amor a otros. Y aquí vemos que Pablo reta a los corintios que hagan igual. Dice, no hablo como quien manda. Y por eso me le digo, mira, nunca nosotros como siervos de Dios podemos mandarle a usted que dé. No. Pablo nunca mandaba así. Dice, sino para poner a prueba
por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de ¿qué dice Pablo ahí? Del amor vuestro. O sea, es un asunto de amor. Es un asunto del corazón. Cuanto más usted ama una cosa, más da a ello. Cuando una persona ama a una organización que le hizo algún beneficio, alegremente siempre da. Me ayudó, me sacó, me ayudó en mi tiempo difícil. Y el corazón de ellos está ahí. Ellos quieren dar. Y Dios dice que Dios quiere probar nuestra sinceridad y el amor nuestro. Por eso el dar a la obra de Dios tiene que ver con nuestro corazón. De eso se trata. Y Pablo reta a los corintios que den lo que ya habían prometido. El problema de los corintios es que eran muy buenos para hablar, pero poco para dar. Y Pablo les dice en el versículo 5, mire, por tanto, segunda de Corintios 9, vamos a dar al capítulo 9, versículo 5. Todos estos capítulos, el capítulo 8, 9 y 10 van juntos. Estamos ahí. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Antes, ¿qué dice ahí? Prometida. O sea, que vemos que se puede hacer una promesa de dar. Yo voy a prometer dar algo. Y Pablo les dijo, ¿se acuerdan cuando ustedes prometieron? Ahora vamos a recoger lo que prometieron. Dice después, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por eso Pablo está diciendo, no se trata de que uno exija y que digan, a ver, ¿quién da 100? ¿Quién? Bueno, ¿cuánto das tú? ¿Por qué no? ¿No tienes o qué? Eso no es correcto. Eso es exigir y eso es poner a una persona en un lugar, un momento incómodo. Y bueno, para que no se mire mal, decir, bueno, aquí voy, aquí ya saca su cartera y pues nada más tengo unos 3.50, esos tráetelos para acá, el Señor me dijo que tú los tenías. Cierran las puertas porque no alcanzamos lo que es nuestra meta. No se trata de eso. Pablo dice, si usted prometió, cumpla, decía Pablo a los corintios. Pero no voy a exigirles, sino que simplemente se está poniendo a prueba vuestro amor, nuestra sinceridad, nuestro amor sincero hacia los perdidos, porque de eso se trata, hacia la gente, hacia los santos, hacia los misioneros. Miren lo que dice después del versículo 7, cada uno de, ¿cómo? Como propuso en su corazón, ¿no con qué? No con tristeza. La palabra proponer significa designar de antemano. Bueno, yo voy a orar, hay una necesidad, yo quiero dar tanto. Pero no debe dar con tristeza. ¿Por qué escribió Pablo esto con tristeza? ¿Por qué gente daba? Está bien. Adiós, Georgie. Ahí lo dan, ya están tristes. Tuve que dar. ¿Por qué estás triste? Es que me impresionaron y están tristes. Así no debe ser, sino con alegría. Debe dar con gozo. Dice, ni por necesidad. ¿Cuál necesidad? O sea, el dar, algunos dirán, no malentienden eso. Algunos vemos una necesidad y queremos ayudar. Pero Pablo dice que aún debemos dar cuando no hay necesidad. Si vivimos ahí, no se da por necesidad. Después dice el pasaje, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, al que da con alegría. Un padre quiso probar a su hijo, le dio un billete de 20 y uno de 1 y le dijo, tú escoge, dale uno al Señor. ¿Cuál te va a hacer más feliz? ¿Cuál piensas que te va a hacer más alegre? Ya mandó a su hijo a su clase dominical y estaba ansioso, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer el niño? Y el niño decidió, yo soy más feliz dando este 1 que 20. Yo me quedo con el 20 y soy más feliz. ¿Y sabe qué? Así somos muchos de nosotros. Sentimos que somos más felices, más contentos cuando damos lo que pensamos que va a ser más beneficioso para nosotros. Por eso muchos no damos alegremente. Dice el versículo 6, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará ¿qué? Escasamente. ¿Qué significa escasamente? Poco. Y el que siembra generosamente también. Es un principio bíblico, el que da más recibe más. Es lo que dice la Biblia. Yo sé que muchos han abusado de eso, que manda tu semilla y plántala aquí y Dios te va. Lo acaba de leer aquí. Cuando usted da a la obra de Dios, no me refiero cuando usted da a la ayuda a los santos con una actitud generosa, con una actitud alegre, con una voluntad dispuesta. Dios dice, el que da generosamente también segará generosamente. Dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para buenas obras. Quiero hacer nada más un repaso de esta sección que leímos, no es por exigencia. Uno debe sembrar generosamente y como propuso en su corazón, con la actitud correcta, no con tristeza, no con interés, sino con desinterés. Es con un sacrificio a veces de dar. Cada quien dé como ha propuesto, significa siendo guiado por Dios. Pídale a Dios que le guíe. En otro pasaje dice, según haya prosperado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa según haya prosperado? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Creo que está ahí, creo que está en mi lista. ¿Sí lo leímos hace un momentito? Ok. Dice ahí en el versículo, vaya a 2 Corintios 8, 12 al 13. Dice así, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Note que Dios dice, mira, si tu voluntad no está dispuesta, entonces no será acepta tu ofrenda a los ojos de Dios. Pero dice que Dios acepta según lo que tiene, no lo que no. Que muchos estamos dispuestos a dar lo que no tenemos. Oh, si yo tuviera, yo diera. Si tuviera $1,000,000, yo diera mucho, pastor. Pero es fácil dar lo que uno no tiene. Y dice la Biblia ahí, en el versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holguera y para otros estrechez. ¿Qué significa holguera? Significa mucho. Estrechez significa poco. O sea que Dios aquí dice en la Biblia que cuando uno se entrega al Señor da de voluntad propia lo que uno tiene. Y lo que Dios busca, no busca igualdad. Porque hay algunos que no pueden dar más que otros, por ejemplo. ¿Se acuerdan de una mujer que fue y puso una moneda, una blanca, en el arca ahí de las ofrendas? ¿Sí se acuerdan de esa parte en la Biblia? Y había otros hombres que soltaban las monedas y sonaban. Y los discípulos estaban impresionados qué tan generosos eran estos hombres. Pero Jesús dijo que ella dio más. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía. Los otros daban de sus obras. Y mire lo que dice ahí en 2 Corintios 8:14. Sino para que este tiempo, mire, ¿con qué? Igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya, dice otra vez, igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el poco no tuvo menos. En otras palabras, Dios no busca una cantidad igual, Él busca un sacrificio igual. Porque para uno se le puede hacer difícil apoyar a misiones con $50 por semana, se le hace muy difícil, pero a otro se le hace muy fácil dar 200. ¿Sí me explico? Y no es un sacrificio para él dar 200 a misiones. Pero esto con mucho sacrificio quizás da $20. Y dice Dios, yo no busco igual. Yo busco sacrificio igual. No cantidad igual, sacrificio igual. Lo vimos ahí en la Biblia. Todo esto es la manera bíblica de apoyar la obra de Dios. 2 Corintios 10, 14 al 16. ¿Para qué se da? Se da para predicar el Evangelio, para que el Evangelio llegue. Dice el 14, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros. Pues fuimos, mire, los primeros en llegar hasta vosotros. ¿Con qué dice ahí? Con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y aunque anunciemos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar, mire, en la obra de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Dice la Biblia que es para que el Evangelio llegue a lugares más allá. Y dice Pablo, nosotros estamos aquí, no en otros pasajes, no para hacerle carga a ellos, no estamos aquí para despojarles y sacarles sus finanzas. Nuestros misioneros van no a empezar un negocio en otro país. Nuestros misioneros van no a despojar a la gente, ellos van a dar de gracia recibiste, de gracia das. Pero la obra misionera se apoya de esta manera. Una familia está lista y dispuesta a ir a un país en el extranjero. Bueno, vamos a apoyarles para que ellos puedan llegar a aquel lugar. Y después que están allá, vamos a apoyarles para que ellos puedan conseguir un lugar donde vivir. Comida para comer. Tener un lugar para reunirse. Y la mayoría de los misioneros empiezan en sus propias casas. Empiezan a poner sillas ahí en su casa, en el patio, en su sala. Pero ellos tienen que estar ahí, tienen que sustentarse.
Y el misionero debe estar trabajando, viviendo del evangelio. Quiere decir que toda su vida o todo el día tiene que estar él alcanzando a la gente de la comunidad, reuniendo gente, estableciendo una iglesia local. Y la Biblia dice, nos da el patrón de apoyar a esta obra. ¿Cómo se hace esta obra? Uno tiene que dar de corazón. Tiene que sentir que es un privilegio dar y apoyar para que alguien llegue a aquel lugar. Debe proponer en su corazón, no dar por tristeza ni por necesidad, sino con alegría y con un corazón que sincero ante Dios, que Dios lo pone a prueba en amor, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Ahora le estoy mostrando todos estos pasajes porque hoy en día yo sé que hay un gran abuso. Y los que sufren más son los que enseñan sana doctrina. Porque lo impresionante que yo he visto es que a veces viene alguien y se dieron cuenta dónde estaban, pues nada más les estaban despojando de todos sus recursos. Y hasta colectaban y después hasta se robaron el dinero. Y después viene una iglesia que es bíblica, que enseña sana doctrina y ahora dicen, ahora no doy. Entonces, ¿quién es el que sufre? Los que enseñan bien y los que no se dedican a predicar, enseñar de las finanzas. Usted ha estado aquí todo el año. ¿Cuántas veces hemos enseñado de dar? ¿Menos de 3 veces? Esa es la primera vez en todo el año que estamos hablando de dar. Y si usted llegó hoy primera vez, le tocó hoy. Pero mire, le vuelvo a decir, no es por forzar, no es exigencia, ni le estoy amenazando, si no dan al devorador. No le estoy diciendo nada de eso. Esto es un asunto de voluntad. Es un asunto de dar de corazón. Y si no da, yo digo esto, el que se pierde la bendición es usted. Yo doy generosamente, yo voy a cegar generosamente. Yo doy a la obra de corazón alegre, el Señor me bendice. ¿A poco, pastor, usted cree eso? Así lo dice la palabra de Dios y lo confirma la Biblia en Filipenses 4. Vaya conmigo a Filipenses 4. Recuerde, ¿quiénes son los macedonios? Los filipenses. Mire, y ni siquiera estamos hablando de esta obra aquí en Santa Ana. No estamos hablando ni siquiera de apoyar, estoy hablando de apoyar a los misioneros. Que cuando venga un misionero aquí, y les doy gracias, ustedes son muy generosos, no malentiendan. Hemos apoyado a nuestro hermano Paul Dávila allá en Sonora, ¿se acuerdan? Los hermanos aquí fueron muy generosos, muy dadivosos con él. Y cuando levantamos la ofrenda, el que se mira bien a veces pues dice, no, fue el pastor. No, yo digo, no soy yo, los hermanos fueron los que dieron. Y usted sabe que cuando usted ve una necesidad espiritual para que una persona esté en el campo, Dios bendice. Dice el 14 así, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, mire, ninguna iglesia participó conmigo en razón de ¿qué? Dar y recibir. Entonces vemos que sí es bíblico que las iglesias participen en dar, sino vosotros solos. Pablo está diciendo, ninguna otra iglesia me ayudó. Estuve en problemas económicos, tuve tribulaciones. El pasaje, el contexto habla de sé vivir escasamente y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ustedes me ayudaron. Ustedes fueron la única iglesia que me apoyaron. Les llamé a los corintios, no me apoyaron. Les llamé a los tesalonicenses, no me apoyaron. Llamé a los gálatas y nadie me apoyó. Pero ustedes sí me apoyaron. Fueron la única iglesia. Dice el versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez, ¿para qué? Para mis necesidades. Entonces vemos que el propósito de enviarles apoyo es para sus necesidades, no es para hacerlos ricos. Y yo confío que los misioneros que apoyamos reciben lo que reciben para usarlo bien. Y yo creo que a un buen cristiano, un buen misionero, nunca se le puede dar de más, porque él siempre lo va a usar para la obra de Dios. Y por eso nuestra oración es que el Señor nos ayude a apoyar a estos tipos de misioneros. Y cuanto más recibe, Él no se lo está poniendo en su bolsa, no está llenando su banco grande, sino que lo está invirtiendo en la obra de Dios. Pero mire, lo principal es cubrir sus necesidades. Dice el 17, no es que busque dádivas. Pablo está diciendo, yo no estoy buscando que ustedes me den dinero, no estoy buscando que ustedes me apoyen para hacerme rico. Dice después ahí, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esta es una palabra, esta frase que leímos es impresionante. Él dice, si ustedes me apoyan a mí y me dan para mis necesidades, cuando yo predique, este fruto que yo estoy alcanzando, abunda a su cuenta. Abunda es para su bendición suya. ¿Qué es este fruto?
es fruto eterno. El fruto del labor misionero es las bendiciones terrenales. ¿Qué es lo más grande que una persona puede conocer en el mundo? Es el Evangelio. Que una persona sea salva, se salve. Y dice la Biblia que esa es una recompensa eterna, es una corona para los que evangelizamos. Si usted evangeliza, la gente que usted guía a Cristo, es una recompensa eterna que el Señor le va a dar por alcanzar a esa persona. Cuanto más si esa persona de pronto está compartiendo con otros. A mí me da mucho gusto cuando veo a algunos de mis hermanos que yo guié a Cristo y ahora se está guiando a otro a Cristo. Ahí estoy yo con unas lagrimitas, aunque usted quizás es más grande que yo, mis bebés. Pero usted está compartiendo el Evangelio con otro. Para mí eso es lo más grande. Es la recompensa más grande que yo pueda tener. No busco dádivas tampoco yo. Si quiero, yo voy a trabajar. Podemos ganar dinero allá afuera. Lo que queremos es corazones cambiados, familias que eso me da más gozo a mí que un cheque de Biden. Y quiero decirle que un siervo espiritual busca el bien de uno. Pablo dice, yo no busco dádivas, yo no busco lo vuestro, sino a ustedes. Él dijo, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas, aunque sea amado menos. Y ese es el detalle, que el siervo de Dios debe amar aunque no le amen igual. Y lo hace por amor. Y cuando compartimos un tiempo, me dicen, gracias pastor por su tiempo. Le digo a usted, yo lo hago con mucho placer. Es mi gusto, es mi deseo, es mi anhelo. Para esto vivo yo. Yo no lo hago para ver qué le puedo sacar. Y los siervos de Dios que aman a Dios, dice la Biblia, yo no busco dádivas, dice Pablo. Yo busco fruto en su cuenta. Dice el 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Gracias por esta ofrenda que me mandaron, dice. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y Pablo llama a esta ofrenda, mire, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice, gracias por ser dadivosos, lo recibí, estoy bien, tengo para mis necesidades. Y la promesa está ahí en el versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está la promesa. Cuando una persona da, dice la Biblia que Dios entonces suple todas sus necesidades. Ahora el problema es, quizás algunos ya tenemos todas nuestras necesidades mitigadas, quizás económicas, pero ¿qué tal espirituales? ¿Qué tal familiares? Esas promesas no solamente son económicas. Y le digo esto porque yo anhelo y deseo que siempre alguien esté predicando el Evangelio. Y si yo quiero que se predique el Evangelio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar y cooperar. Cuando hay organizaciones políticas aquí, la gente da. Tocando la puerta, ¿sí? ¿Estás lista para Hillary? En el año 2015 estaba Hillary Clinton en campaña y había gente que estaba ahí pidiendo donaciones. Y piden donaciones para los partidos políticos. Y hay organizaciones las cuales yo creo que no son productivas ni buenas. Y si algunos se ofenden, perdón, pero como Black Lives Matter, no tienen ellos nada que ver con algo positivo. Pero ellos recaudaron millones y millones de dólares y la mujer encargada después tiene 5, no sé cuántas casas, 3, 4 casas de millones de dólares. Por una causa que supuestamente es ayudar a la raza morena. Y la gente da. Y la gente apoya. Y dice, yo creo en esta causa. Le pregunto, ¿usted cree en la causa de Cristo? ¿Cree en la causa de alcanzar a la gente con el Evangelio? ¿Tiene un amor por las almas perdidas? Si es así, entonces usted puede participar de esta manera en esta obra. Y ese misionero cuando va, él hace su obra, alcanza a los perdidos. Y dice la Biblia que es fruto a su cuenta. Y no es un negocio. No es un asunto de voy a plantar una semilla para que voy a ganarme dinero. Había un conocido que le decía, papá, vente acá a Michoacán, aquí tengo una casa, te la presto. Y le decía, ¿y por qué? Y dice, porque yo escuché de un hermano que prestó su casa y Dios lo hizo rico. No se trata de eso. No se trata de tener beneficio propio. Se trata de alcanzar a las almas perdidas. Pero es la manera bíblica. Es ser generosos. La palabra generoso apareció una y otra vez en el pasaje que leímos. En dar. Pero es voluntario, no es por exigencia. Y si se está sintiendo mal, pues es el Espíritu Santo, no sé, pero yo no le voy a torcer y no voy a volver a hablar de esto y no lo voy a andar yo ahí diciendo y no dan, y no se pudo.
No, yo pensé que querían a Dios. No, voy a decir nombres, hermano, usted prometió. No, nada de eso. Eso va a ser, es entre usted y Dios. Entre yo y Dios, dar. Pero recuerde, le digo esto porque es la manera bíblica. ¿Qué hace Dios cuando usted da? Él suple todas sus necesidades, suple lo que os falta conforme a sus riquezas y gloria. ¿Qué vimos el día de hoy? La necesidad bíblica para las misiones. Hay una gran necesidad, la mies es mucha, los obreros son pocos. Los campos están ya blancos para la siega, están listos. Lo que hace falta es obreros. ¿Qué debemos hacer? Rogar que Dios envíe obreros a su mies. En segundo lugar, vimos el mandato para las misiones. Dios ha mandado a la iglesia a cumplir con esta obra misionera. ¿Por qué? Porque si no son enviados, no hay quien predique. Y si no hay quien predique, no hay quien oiga, no hay quien crea, y no hay quien invoque, no hay quien sea salvo. Después vimos el plan bíblico para las misiones. La iglesia local es el vehículo que prepara y entrena y envía misioneros al campo. Y por último vimos la manera bíblica de apoyar a misiones, es primeramente orar. Orar y después dar. Orar y dar. Ahora, si usted está escuchando esto, y usted dice, pastor, a mí me interesan mucho las misiones, más allá de dar, quisiera yo ir. Quisiera yo prepararme para ir al campo. ¿Qué debo hacer? Bueno, primeramente tiene que envolverse bien en la iglesia local y cumplir con los requerimientos que Dios tiene para un siervo de Dios. Lo más importante son las cualificaciones antes del deseo. Todos podemos tener deseo. Hasta los niños tienen deseo, las mujeres, todos podemos tener deseo. Pero si no calificamos, entonces nos quedamos con nuestro deseo. Y en verdad a Dios no le interesa nuestro deseo, le interesa más la calificación. Pero si usted califica, y usted tiene el deseo, ¿qué debo hacer, pastor? Nosotros creemos que la iglesia local prepara en la iglesia para ser aptos a llevar el evangelio a todo el mundo. Ore, que el Señor le bendiga, le ayude, haga la pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo quisiera apoyar, ¿con cuánto puedo apoyar? Y usted dice, pastor, yo no tengo que dar. Yo lo que yo hago, lo que yo digo a Dios, le digo, Dios, provéeme para yo poder dar. No me robes la bendición. No quiero quedarme sin la bendición, de no poder yo dar a la obra. El Señor siempre nos ayuda a poder cooperar en la obra de Dios. Así que estos siguientes días tendremos algunos misioneros. Ellos van a predicarnos acerca de la necesidad. Nos van a traer unas presentaciones. Nos van a tratar de motivar a nosotros para hacer la obra aquí en nuestra ciudad. Pero usted tenga en mente que ellos vienen con el fin de que les apoyemos, para que ellos puedan estar allá. Y si el Señor nos pone en el corazón a apoyarles, pues será una tremenda bendición. Y usted conoce, los que conocen a Hermano Cocina, queremos apoyarle a él. ¿Qué le parece si apoyamos a Hermano Cocina? El Señor ha sido bendición a nuestra vida. Algunos lo conocimos bien, comimos con él, trabajamos con él. Bueno, aquí va a estar con nosotros esta próxima semana. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Señor, tú eres muy bueno con nosotros. Eres dadivoso, Señor. Tú mismo, siendo rico, te hiciste pobre para que nosotros fuéramos ricos, para que fuésemos enriquecidos, Señor. Te despojaste de tu esplendor, dejaste tu trono de gloria y hasta viniste a vivir en Nazaret. Y gracias, Padre, por tu ejemplo de ser dadivoso, de ser nuestro Dios grande, impulsado y movido por el amor. Y, Señor, mi deseo es que los oyentes, Señor, reciban este mensaje para que ellos tengan una voluntad dispuesta. Que ellos sepan, Señor, que lo último que queremos de ellos es dádivas. No queremos dones ni dádivas de parte de ellos. Simplemente queremos que ellos conozcan tu voluntad y que ellos puedan participar, como decían estos macedonios, del privilegio de dar, de cooperar y ser de bendición a otros. Señor, damos gracias por la generosidad ya de muchos de mis hermanos. Han sido muy generosos en la obra. Han sido generosos cuando viene un predicador o un misionero. Yo sé, Padre, que tú los has bendecido. Yo sé que fue porque tú pusiste en su corazón eso. Y quizás, Padre, quizás no hay necesidad tanta de predicar de esto aquí en nuestra iglesia. Pero, Señor, siempre es bueno recibir una instrucción bíblica de por qué hacemos esto. Por qué nosotros apoyamos y nosotros damos a la obra misionera. Para que, Señor, nosotros también reconozcamos que hay una gran necesidad, Señor. Y que, Señor, reconozcamos que donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Y pedimos, Dios, que nuestro corazón esté en las almas perdidas, la gente que va al infierno. La mies es mucha. Por eso rogamos, Padre, que tú envíes obreros a tu mies. Yo te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén.